Montesinos, soy ilustradora de cuentos infantiles y el último libro en el que he trabajado este año 2021 ha sido La luna ha desaparecido, escrito por Mariló Hernández y editado por Ediciones Yum de Yuna. Pues realmente desde que tengo uso de razón, siempre he tenido un lápiz en la mano, papeles, pinturas, siempre he estado rodeada de cosas de arte. De hecho, me vuelve loca todo lo que tenga que ver con color, me encanta. Y nada, siempre desde muy pequeñita destacaba en dibujo, siempre me había gustado mucho. Mis padres me apuntaron desde muy pequeñita a diferentes academias de dibujo. Luego, con el tiempo, estudié bachillerato artístico y ya con más edad me apunté a hacer ilustración, que era lo que realmente me gustaba. Lo que pasa que yo terminé ilustración embarazada de mi hija y no pude ejercer hasta 5 años después. Y ha sido en 2020 cuando me he estrenado como ilustradora, que vamos, ha sido un sueño y hecho realidad. Así que estoy muy contenta de haber podido realizar uno de mis sueños, que es pues trabajar en álbum ilustrado infantil, y estoy contentísima de la experiencia. ¿Qué me inspira? Pues me inspira cualquier cosa. La verdad es que cualquier cosa me inspira. Yo soy una persona muy observadora, me encanta observar detalles, colores, no sé, cualquier cosita, cualquier mínimo detalle me fijo, y cualquier cosa en sí es inspiración, la verdad. Tengo una niña pequeña y ella es pura inspiración para mí. Me ha servido de mucho la forma de ver ella al mundo a la hora de ilustrar algún ilustrado infantil, y la verdad es que me puedo inspirar en muchísimas cosas del día a día, incluso cualquier cosa es inspiración, la verdad. La inspiración surge de pequeñas cosas del día a día, y cualquier cosita te puede dar inspiración para luego crear un álbum ilustrado o una ilustración. Referentes, pues tengo muchísimos, la verdad. Hay muchos ilustradores, tanto actuales como de hace más tiempo, más no tan actuales. Incluso fotógrafos, me inspiran muchísimo algunas fotografías así más oníricas, no sé. La verdad es que referente no te podría decir alguno en concreto, porque tengo muchísimos artistas que me gustan. Hay tantos, tengo una lista enorme de artistas que me gustan, y no podría decir uno en concreto, no podría decir solo uno. Me pasa un poco como con la música, ¿no? Que no tengo un género concreto que me guste de música, me gusta escuchar mucha variedad, y con la pintura y el dibujo me pasa un poco lo mismo. Me gusta ver... en dibujo hay muchos estilos diferentes: cómic, más infantil, más realistas, dibujos más realistas. Entonces hay muchísima variedad de artistas, y es que no podría elegir algo en concreto, pero es que me gusta ver de todo. O sea, no me centro solo en infantil, también me gusta otro tipo de ilustraciones. De hecho, me gusta dibujar otro tipo de ilustraciones, me gusta hacer retratos de mujer, que me encantaría algún día hacer alguna portada así, ¿por qué no? Y son estilos muy diferentes, y no me gusta centrarme solo en uno, me gusta ver vamos, valoro a artistas de
de estilos completamente diferentes al mío, porque me encanta el arte, me encanta ver lo que hacen otras personas que no tienen nada que ver con lo que yo hago también y vamos, que son unas máquinas dibujando, así que no podría deciros solo un artista o un referente solo, porque es que hay infinidad de artistas que me gustan. ¿Qué libro me hubiese gustado ilustrar? Pues alguno que tuviera que ver con el mar. Me encanta el mar, todo lo relacionado con el fondo del mar, los animales marinos. Y algún álbum en el que hubieran ballenas o tortugas marinas. Me encantaría ilustrar un álbum así. La verdad es que cualquier cosa relacionada con el mar y el fondo del mar me encantaría dibujar. No sé, es una cosa que me encantaría, que todavía no he tenido oportunidad y la verdad es que, no sé, me gustaría. Mi método de trabajo consiste en que, cuando yo recibo el manuscrito de parte de la editorial, cuando la editorial ya ha contactado conmigo, hemos ya firmado contrato y recibo el manuscrito del escritor, lo primero que hago, evidentemente, es leérmelo y a raíz de leerlo empiezo a hacer anotaciones de qué me transmite ese texto, ¿no? Y después de hacer esas anotaciones empiezan los primeros bocetos más rápidos, sin pensarlo mucho, ¿no? Lo que se me va viniendo a la cabeza voy dibujando, palabras incluso, voy anotando palabras de cosas que el texto me va sugiriendo y cosas que se me van ocurriendo, ideas conforme voy leyendo de qué dibujaría, ¿no? En ese momento. Y una vez tengo esa parte, pues me dispongo a realizar lo que es la plantilla donde voy a ilustrar, ¿no? Necesito una plantilla con todos los márgenes para el tamaño de texto. Es muy importante saber el tamaño que va a tener el cuento, la letra, la tipografía, para calcular luego espacios a la hora de ilustrar. Es súper importante. Una de las cosas que más me gustan es diseñar los personajes del álbum ilustrado. Es uno de los procesos que más disfruto. Pues la ilustración favorita del álbum ilustrado La Luna ha desaparecido, mi ilustración favorita de este álbum, tengo dos. Os voy a mostrar. Una sería esta, en la que los dos hermanos están, Mario está diciéndole a Juan que no encuentra la luna y que le ayude a buscarla porque no aparece, y me gusta mucho esta escena por el colorido, por los personajes, por cómo van vestidos, y me divertí muchísimo ilustrando esta escena, por eso me gusta tanto. Y hay otra que me gustaría enseñaros que también me gusta mucho, que es esta. Me encanta esta escena en la que Mario, Juan y su padre están recostados sobre el césped mirando las estrellas una noche y nada, en la que los niños no encuentran la luna y al final su padre decide explicarles por qué no pueden ver esa noche la luna. Y me gusta mucho la escena porque me parece una escena muy familiar y me encanta esa escena en familia, recostados sobre el césped, en plena naturaleza. Me gusta mucho. Y es una de las escenas que más me gustan del libro.